Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Christopher y el día de hoy demostraremos la fórmula para calcular la suma de los primeros n números naturales. Esta demostración la realizaremos primero de manera algebraica y posteriormente realizaremos una demostración por inducción matemática. Todo eso aquí en MathWhammer. ¡Comenzamos! Tal como veíamos en la introducción de nuestro video, lo que haremos es demostrar la fórmula para calcular la suma de los primeros n números naturales. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros queremos calcular la suma de los primeros n números naturales, que sería, por ejemplo, el 1, sumarlo con el 2, y sumarlo con el 3, y así sucesivamente, hasta llegar a un numerito muy grande, n, que es un número natural. Aquí ustedes se preguntarán por qué dejé los espacios muy grandes y esa respuesta la veremos a continuación. Así que nosotros tenemos esta suma de aquí. ¿Qué significa? Por ejemplo, si nosotros calculamos ese 3, lo que estaríamos haciendo es calcular la suma de los primeros 3 números naturales, es decir, 1 más 2 más 3. Y esto nos va a dar 6. Podríamos también, por ejemplo, calcular ese 4, que sería 1 más 2 más 3 más 4, y en ese caso nos va a dar 10, y así sucesivamente. Una de las cosas que ustedes pueden observar es que conforme el número n se hace más grande, esta tarea puede ser bastante complicada, porque sumar muchísimos números es algo muy tardado. La pregunta del millón sería, ¿existe alguna fórmula que nos permita hacer este cálculo mucho más rápido? Y la respuesta va a ser sí. Para demostrar esa fórmula, lo que necesitamos observar es que si nosotros sumamos los números en diferente orden, el valor de la suma Sn sigue siendo el mismo. Nosotros comúnmente cuando sumamos números encontramos la forma más rápida de sumarlos. Los reordenamos y sumamos de manera que se haga más sencilla la tarea. Y aquí haremos exactamente lo mismo. Para eso, nuestra misma suma es lo mismo si la invertimos. Es decir, ahora yo quiero sumar al revés. Aquí voy a sumar el número n, y sumo el anterior a ese, que sería el número n-1, y luego el anterior a ese, que sería el n-2, y así sucesivamente, hasta llegar al primer numerito, que sería el 1. Lo que podemos mirar aquí es que si nosotros sumamos los lados izquierdos de la ecuación, es decir, sumaríamos 2 veces ese n. Tendríamos 2 veces el valor de la suma, va a ser igual a sumar los dos bloques derechos. Para sumar los dos bloques derechos, una manera muy rápida de hacerlo es sumar este término con este término con este y este término con este, y así sucesivamente, hasta llegar al último. Y para el primer término, la suma que obtendríamos sería n más 1. Para el siguiente término tendríamos n menos 1 más 2. Reiteradamente tendríamos que la suma de esa parte valdría n más 1. Y para el siguiente, n-2 más 3 sería n más 1. Y así va a continuar sucediendo para cada uno de los términos que sumemos. Finalmente, en el último, también tendremos n más 1. Y aquí podemos observar que del lado derecho tenemos la suma del mismo término muchas veces. La pregunta del millón sería, ¿cuántas veces tenemos el término n más 1 sumándose de este lado? Y la respuesta va a ser justamente el número de números naturales que tenemos entre 1 y n, es decir, n números, o n veces se sumó este término de aquí. Por lo tanto, vamos a tener que 2 veces la suma de los primeros números naturales, que es Sn, va a ser n veces n más 1. Ya por concluir, solo tenemos que quitar este 2 que está aquí. Para eso lo vamos a pasar dividiendo del lado derecho y obtendremos que la suma de los primeros n números naturales es lo mismo que calcular n por n más 1 sobre 2. Es decir, ese n, que es todo esto, 1 más 2 más 3 y así sucesivamente, se reduce a simplemente calcular esta fórmula que está aquí. Lo que haremos a continuación será demostrar esta fórmula por inducción matemática. Para demostrar nuestra fórmula por inducción matemática, es obvio que vamos a estar sujetos al principio de la inducción matemática. El principio de la inducción matemática, lo primero que nos pide es que nosotros probemos que nuestra fórmula
es válida para un elemento que lo cumple, es decir, el caso base. En este caso, nuestro caso base podría ser el 1. Es decir, nosotros vemos que ese 1 es la suma del primer natural, que por definición sería simplemente 1. Y vamos a corroborar que esta fórmula también nos da el mismo resultado de ese 1. Para eso hay que sustituir aquí. Si calculamos nos va a quedar ese 1, pero a través de la fórmula vamos a obtener 1 por 1 más 1 entre 2 y quedaría 1 por 2 entre 2 y esto es igual a 1. Por lo tanto, ya tenemos esto de aquí que se le llama el caso base, que es verificar el elemento que lo cumple. Ya tenemos un elemento que lo cumple. Lo que queremos averiguar es si los elementos que siguen, el 1, el 2, el 3, lo cumplen. Para eso hay que dar una hipótesis de inducción, que es el siguiente paso. ¿Y qué es una hipótesis de inducción? Pues una hipótesis de inducción es suponer que esta fórmula se cumple para todos los enteros menores o iguales que otro cierto entero k, por ejemplo. Es decir, nuestra fórmula, vamos a ponerle Sm, es válida y va a ser m por m más 1 sobre 2 para todo m menor o igual que un cierto número k. Obviamente k está en los naturales. Es decir, se cumple para muchos elementos que llegan hasta acá. Lo que queremos comprobar ahora es que el siguiente elemento, es decir, el k más 1, lo va a cumplir porque solo sabemos que se cumple hasta k máximo. Así que vamos a averiguar qué pasa con el k más 1. Lo que esperaríamos es que nuestra fórmula también sea válida para ese caso. Y en ese caso, si fuera válida, lo que nos quedaría es que ese k más 1 va a ser igual y en vez de la m vamos a sustituir el k más 1. Nos debería de quedar k más 1 por k más 2 y todo esto entre 2. Así que esto es lo que nos gustaría saber. Si comprobamos esto a través de unas ciertas cuentas, vamos a verificar que esta fórmula es correcta por el principio de la inducción matemática. ¿Y cómo le vamos a hacer para llegar a ese resultado? Pues debemos de partir de nuestra definición de ese k más 1. Lo que vamos a hacer ahora es comprobar nuestra tesis, que esta fórmula se cumple para k más 1. Y esto por definición es la suma de los primeros k más 1 números naturales. Y ahí va a pasar 1, más 2, más 3 y así sucesivamente hasta que, obvio, si vamos a llegar hasta el número k más 1, vamos a pasar por el número k y luego, consecuentemente, vamos a pasar por el número k más 1. Sin embargo, aquí algo que ustedes pueden checar es que esto de aquí es justamente la suma de los primeros k números naturales. Y eso, por la hipótesis de inducción, se cumple por esta parte que está aquí. Así que esta parte la podemos reemplazar. O sea que sk más 1 es lo mismo que sk, que sería todo este bloque, más k más 1. Pero, reemplazando la fórmula, nos va a quedar k por k más 1, todo esto entre 2, que corresponde a esta parte, más k más 1. Y ya tenemos esta parte. Solo debemos de sumar estas dos cosas que están aquí. Para facilitar las cuentas vamos a dividir esto entre 2 y multiplicarlo por 2. Y eso sigue siendo la misma cosa. Y sumando estas dos expresiones o estas dos fracciones vamos a obtener 2. Y en la parte de arriba tenemos como factor común el k más 1. Va a quedar k más 1 por k más 2. Y ya está. Si ustedes observan, aquí obtenemos que ese k más 1 es k más 1 por k más 2, todo esto entre 2. Y esto era justamente a lo que queríamos llegar, que no sabíamos si era cierto, pero a través de esto y de nuestra hipótesis de inducción, pudimos comprobar que esta fórmula es cierta también para el siguiente entero, que es el k más 1. Finalmente, basándose en el principio de la inducción matemática, podemos comprobar que esta fórmula es válida para todos los naturales. Es decir, esto se cumple para n perteneciente en los naturales.
Y con eso hemos acabado nuestra demostración. Bueno amigos, espero les haya gustado el video. Ya saben que me ayudaría muchísimo si se suscriben al canal, comparten el video y le dan manita arriba al mismo. Cualquier duda o comentario que lleguen a tener, por favor déjenlo en la sección de comentarios para que yo los pueda leer y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!